Bienvenidos a otro episodio más de Texans, este canal dedicado a la crianza de hormigas, a la fabricación de hormigueros. Hoy estamos desde mi estudio, aquí es donde tengo a todas mis hormigas, no las he podido organizar como yo quisiera, están temporalmente sobre una mesa, pero bueno, ya pronto les mostraré cómo va avanzando el setup de este estudio. Hoy vamos a hablar de Myrmecoccydus, vamos a hablar de, bueno, tengo tres especies, tengo Mexicanus, tengo Myrmecoccydus navajo y acabo de adquirir hace poco una Placodops. Son realmente bien hermosas, las Placodops son espectaculares por el color negro y rojo en sus cabezas. En fin, vamos a ir viendo clips. También les contaré un poquito el desafío que he tenido al comparar en especial las navajo y las mexicanos. Me ha costado un poco más de trabajo las mexicanos. Son bastante quisquillosas, diría yo, bastante delicadas, caprichosas, no sé cómo definirlo. He tenido la fortuna de tener varias reinas y también varias han muerto. Pero bueno, aún tengo un par de colonias y ahí estamos tratando, o mini colonias, y estamos tratando de sacarlas adelante. Voy a mostrarles hoy brevemente la fabricación de un nuevo hormiguero. Este hormiguero que hice para una de mis colonias justamente. Bien, empiezo mostrándoles esta colonia de Myrmecoccydus mexicanos. Es una colonia o una mini colonia que va progresando. A veces disminuye su cantidad de obreras, en fin, sube y baja, pero ahí van. Y noten, compré un néctar que en uno de los videos anteriores de mi canal les mostré. Ese néctar rojito hace que se vea el gáster de ellas como una piedra preciosa. Y el suministrarles néctar hace que empiecen a aparecer repletos. Noten ustedes que hay dos que están quieticos. Estas dos hormiguitas que están más quietas que las otras. Se nota que ya empiezan... aquí ya se ve más claramente, empiezan a cumplir su función de repletos. Si bien todas consumen el néctar, solo algunas empiezan a acumularlo y a guardarlo como despensa viva de la colonia. Les doy mosquita de fruta, les fascina, o grillos pero bien pequeñitos. Les parto, ustedes saben que yo los congelo, les parto un grillito y les doy la mitad eventualmente. Las moscas de la fruta sí no las congelo porque las crío yo mismo. Aquí está la colonia de Myrmecoccydus navajo. Estas las tengo en este hormiguero. Es una colonia que es bastante tímida, pero va a un ritmo constante. No ha tenido esos retrocesos que ha tenido las colonias de Myrmecoccydus mexicanos. Ustedes ya conocen este hormiguero. Sobre cómo lo hice estará en la lista de reproducción en uno de los videos que estarán allí. Me gusta cómo ellas les pongo en el forraje un poquito de arena, esa arena blanca, y ellas la utilizan para regular la humedad, cubriendo la malla de la torre de agua. Eventualmente la retiran, eventualmente la cubren, y aquí ya vemos el surgimiento de los primeros repletos ya a un tamaño considerable. Noten esa belleza de colonia. Bueno, mini colonia todavía, falta mucho para hacer una colonia lo suficientemente grande. Me gusta combinar el néctar, a veces les doy un néctar transparente, entonces se ven como doradas, otras veces les doy un néctar rojito, otras veces uno azul y se ven como verdosas, en fin. Ahora bien, hablando ya de mis colonias y sus necesidades de hormiguero, pues creo que ya es hora de empezar a preparar. Como saben, pasé varios meses sin hacer hormigueros, entonces tengo que empezar a hacer varios para muchas de mis colonias, entre ellas las de Myrmecoccydus. Así que hice un hormiguero, tal como hice este, es el mismo procedimiento. Si quieren ver el proceso completo, en la lista de reproducción habrá un video. Pero lo primero que hice, como en la mayoría de los casos, es unos núcleos de arena.
núcleos de arena, tallados en arena, ya saben, arena con una buena carga de arcilla. Así que hice esa parte de secciones que notan ustedes, que acabo de señalar, con el fin de algo que van a notar a continuación. Se los voy a explicar sobre el hormiguero ya terminado. Observen. Okay, aquí ya tenemos el hormiguero terminado, como siempre, sus magnetos, las gomitas abajo para que evite la vibración, su sistema de humedad por evaporación. Y aquí quiero contarles algunos detalles que hice levemente diferentes. Empezamos con algunas galerías. Esta es una galería con 2 cámaras verticales. Quiero ver el comportamiento de ellas, si se aferran más a las paredes o al techo. Es más una cuestión de análisis, de observación. Hice otra galería, pero con 2 pequeñas cámaras horizontales. Entonces tenemos galería con horizontales, galería con verticales y una galería en diagonal con también un par de cámaras diagonales. Vamos a ver qué sucede, cómo se comportan. Pero una de las cosas que más quise hacerle énfasis en este hormiguero es esta área de humedad. Yo ya lo había hablado en otro diseño que hice, aquí lo volví a repetir, y es hacer una especie de trampa de humedad. ¿A qué me refiero? La humedad tiende siempre a subir, a disiparse hacia arriba, fundamentalmente. Esta cámara está encapsulada de tal manera que aquí solo bajando se va a encontrar una salida a esa cámara, una salida que se abre hacia el resto del hormiguero, y este que es un callejón sin salida. Aquí esta cámara, si ustedes observan aquí hacia abajo, ella crece hacia adentro y hacia atrás y hacia arriba. Eso va a hacer que la humedad se encapsule ahí y se disipe con menos eficacia. Se mantenga ahí y luego se vaya disipando, o gradualmente el gradiente de humedad se vaya perdiendo hacia este lado, pero no hacia arriba. Eso para garantizar que haya una buena concentración de humedad en esta parte. Son los aspectos básicos que hice en este hormiguero. Galerías con cámaras verticales, diagonales, horizontales, y la trampa, o lo que he llamado yo trampa de humedad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es lo que se me ocurre. Y como les digo, el proceso de cómo se hace este tipo de hormiguero lo pueden encontrar en la lista de reproducción. Es un hormiguero con molde de arena, ya he hecho varios. Lo mismo que el sistema de humedad. Varios me han preguntado ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Bueno, en la lista de reproducción, eso ya lo he hecho en videos anteriores, y no quiero ser repetitivo, simplemente pueden ir a esa lista de reproducción llamada Curso de Hormigueros en iTunes. Y aquí tenemos la nueva colonia de Myrmecoxylus placodops. Son preciosas, ese color rojizo, naranja en la cabeza, ese cuerpo negro y las vellosidades doradas en la parte de atrás, o más evidente sobre todo en la parte de atrás del gáster, la hacen una especie bien particular. Como verán, tiene una buena cantidad de prole, pues para hacer una colonia tan pequeña creo que van bien. Las voy a mantener en tubo un tiempo más, y creo que quizás me decida por esta colonia para el nuevo hormiguero, el que les acabo de mostrar, o tal vez esta, que también va bien adelantada. Esta es de Myrmecoxylus navajo, o quizás una de Mexicanus, no sé. Creo que me voy a inclinar por la Placodops. Díganme en los comentarios a cuál colonia les gustaría ver en ese hormiguero, a cuál de estas 3 que les estoy mostrando, la Placodops, la navajo o la Mexicanus. Y estaremos más adelante haciendo el forrajeo para esta colonia, para este hormiguero. ¿Y qué viene para la próxima semana? Bueno, para la próxima semana viene este hormiguero. Se los muestro rápidamente porque no me quiero spoilear, pero es un hormiguero que a mí me ha parecido fascinante. Me emocioné mucho haciéndolo. Me estresé un poquito porque estoy implementando cosas que no había hecho antes, mezclando materiales de otra manera. En fin, es un hormiguero híbrido entre material cerámico o de compuesto cerámico y madera.
fue un verdadero desafío. E incluso ese hormiguero también implementé un nuevo material en el área de forrajeo. La fabricación de ese hormiguero me tomó un buen tiempo, pero realmente creo que es el más bonito que he hecho. Bueno, eso digo siempre. Me fascina, estoy muy emocionado. Es para mis... no sé si decirles. No, sí, les voy a decir. Es para mi colonia de Neoponera villosa, la pantera negra y dorada de Texas. Es una colonia que tengo hace poco menos de un año, como 8 o 10 meses, y ha crecido de manera exponencial. Realmente estoy muy contento con esa colonia. Y pues nada, vamos a ver la fabricación del hormiguero, esa fusión con dos materiales. Vamos a ver la fabricación del forrajeo con un nuevo material. Vamos a ver la mudanza de esa colonia. En fin, va a ser un video de rechupete, bocato di cardinali. Entonces, bueno, para no adelantar más de ese video, porque va a ser un video muy interesante, me despido de ustedes deseándoles una feliz crianza de hormigas, como siempre. Les dejo la lista de reproducción, curso de hormigueros en Iton. Allí habrá hormigueros de Iton, ese Iton casero, compuesto cerámico, etcétera. Y les dejo la lista de reproducción sobre mis Myrmecoxitos, un par de videos que espero les guste. Un abrazo para todos, feliz crianza de hormigas. Chao.